¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Bueno, ¿se me oye bien por eso? Sí, ¿a mí? Sí, también se te oye Ok. bien. Bueno, pues son las 11 en punto. Vamos a empezar la entrevista. Bueno, en primer lugar, presentarte, agradecerte que estés aquí hoy conmigo, con nosotros. Bueno, Miriam Manzo es coach y mentora de salud. Su base de trabajo está en la psiconutrición y es una profesional de la salud integrativa. Y bueno, hoy vamos a hablar, como habréis visto, pues concretamente de la nutrición relacionada con las emociones, ¿no? Entonces, bueno, si surge alguna pregunta, pues os rogamos que vayáis comentando. Nosotros intentaremos, pues en la medida de lo posible, responder en esta entrevista y si no, pues anotaremos las preguntas y responderemos, le pasaremos las preguntas a Miriam para que os pueda responder después de la entrevista. ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias a ti, Miriam, gracias también, quería hacer una mención a todas las personas que están ahí fuera trabajando para ayudarnos a seguir bajando esta curva, que esperemos que pronto pues podamos volver a la normalidad. Y bueno, pues el tema que nos compete hoy, ¿no?, que estamos tratando aquí, pues la nutrición. La nutrición, yo creo que yo soy aquí también una desconocida del tema, tú eres la experta y por eso tenía muchas ganas de hacer esta entrevista porque creo que la nutrición, cuando hablamos de nutrición en términos generales, pues pensamos en el aspecto físico normalmente. Yo creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo que cuando pensamos en el cambiar los roles de nuestra alimentación, pues tendemos a pensar porque quiero adelgazar, porque quiero cambiar mi figura. Y al final, pues el aspecto emocional sí que está cierto, muy vinculado, ¿no?, a estas ganas, ¿no?, de hacer este cambio físico, pero poco se habla de este vínculo, ¿no? Yo la verdad es que fuera de haber hablado contigo de este tema, pues nunca me habían hablado desde este punto de vista de la nutrición en relación a las emociones, ¿no? Porque siempre parece que bueno, que todos cuando pensamos en alimentarnos, pues pensamos en alimentarnos para estar sanos físicamente, pero ¿y la salud mental y la salud emocional, ¿no? ¿Cómo podemos abordar eso? Por eso yo creo que la mejor manera de empezar esta entrevista sería preguntándote qué es la nutrición emocional. ¿Cómo podrías explicarnos para que nosotros también nos pongamos al día en este tema? Sí, básicamente para hacerlo sencillo, primeramente darte las gracias por ofrecerme este espacio para poder divulgar. Gracias a ti por ofrecernos la oportunidad de escucharte. Y bueno, básicamente, para hacerlo sencillo, entendemos como psiconutrición la manera en que nosotros nos alimentamos en función del estado de ánimo o de las emociones que nosotros tenemos en un momento determinado, ¿sí? Entonces, esto viene dado por diversos factores, ¿no? Sí que es verdad que es algo que es muy nuevo, quizás se habla con más énfasis desde hace unos 6, 7 años. Actualmente pues ya hay muchos estudios que avalan, ¿no?, la relación que hay entre el estado emocional y la nutrición, o cómo la nutrición puede influir en nuestro estado emocional, ¿no? Porque sí que es verdad que nosotros nos alimentamos en función de la emoción que tenemos en el momento, pero también es verdad que la manera en cómo nosotros nos alimentamos también afecta nuestro estado de ánimo, ¿no? Entonces se va convirtiendo como en un ciclo, ¿no?, del que es muy difícil salir si uno no se detiene a observar realmente qué está pasando. De acuerdo. Y claro, a todo esto, la situación que estamos viviendo ahora, estos momentos de confinamiento, donde hemos cambiado, yo creo, completamente en la gran mayoría nuestras rutinas, los hábitos son distintos, los horarios son distintos, trabajamos incluso de otra manera porque estamos muchas horas delante de la pantalla del ordenador. Por tanto, pues es más fácil que caigamos en ese sedentarismo, ¿no?, en esas rutinas que no son, la verdad, muy saludables, ¿no?
Entonces, bueno, mi pregunta sería en cómo pueden repercutir las emociones en los alimentos que nosotros podemos escoger en estos momentos para comer, ¿no? Y yo quería aquí puntualizar también el hecho de, como fisioterapeuta, este sedentarismo, ¿no? Que probablemente en el cual muchas personas están cayendo por la situación que estamos viviendo, pues el intentar mantenernos activos, ¿no? La importancia de mantenernos activos, pero no desde un punto de vista de exigirnos en el seguir unas clases, el seguir unas pautas rígidas, ¿no? Porque tampoco es sano psíquicamente el obligarnos a hacer cosas que a lo mejor no nos apetecen. Por eso, pues animo a la gente que busque de alguna manera hábitos de activar su cuerpo, pero que desde un punto de vista de la motivación, ¿no? Que cosas que nos, como habíamos hablado, pues bailar, como si es jugar con quien tenga familia con los niños, como si es jugar con el perro, intentar hacer cosas que nos inviten de una forma pues agradable a salir del asiento, a salir del sofá y de esa manera pues facilitar el que probablemente no es que no vamos a poder hacer esas rutinas, a lo mejor las personas que estamos acostumbradas a movernos más, a salir de casa, a caminar, ¿no? A hacer ejercicio, pero sí como mínimo el mantener una cierta actividad para que pues eso, no aparezcan dolores articulares, no aparezcan dolores musculares, ¿no? Y intentemos fomentar ese bienestar. Entonces, bueno, yo te comentaba, porque ahora el tema que estábamos tratando es el tema de las emociones en relación con los alimentos. ¿Cómo pueden repercutir estas emociones en los alimentos que nosotros elegimos para comer? Bien. Es importante aclarar que en este momento en el que estamos han ocurrido varias cosas, ¿sí? Y eso ha afectado mucho a nuestra manera de ser y estar con esta realidad, ¿no? Y por un lado está el factor emocional, donde de repente ha habido como una disrupción de nuestra estructura, de nuestra organización, en cuanto a cómo nosotros vivimos nuestra vida, ¿no? Por el otro lado, eso ha traído otras consecuencias, que ha sido que de repente estamos en casa, que no podemos salir a hacer la compra como lo hacíamos habitualmente, ¿no? Tenemos que ser mucho más cuidadosos a la hora de salir, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Esa inactividad, ¿no? Porque todo va dado por la interrupción que ha habido en nuestra vida, para la cual nosotros no estábamos preparados, ¿sí? Emocionalmente no estábamos preparados para ello. Entonces, han pasado varias fases aquí, ¿no? Ha habido una primera fase donde nos lo hemos tomado, y digo nos porque esto no es algo que solo me pasa a mí o solo te pasa a ti, es algo colectivo, ¿no? Nos pasa a todos, ¿no? De repente nosotros teníamos un ritmo de vida y ese ritmo de vida de un día para otro se detuvo. Y se detuvo de una manera que no había una preparación previa. ¿Sí? Claro. Entonces, nosotros todavía estamos intentando integrar eso. ¿Sí? Como consecuencia de eso, la primera semana, digamos que fue todo como, bueno, me lo tomo como unas breves vacaciones, estoy en casa, los niños están en casa, aprovecho para organizar la casa, ¿no? Es como, había como una motivación de decir, bueno, son unas vacaciones, ¿no? Pero esto se ha ido alargando y ha traído otras consecuencias, ¿no? Sociales, económicas, y claro, todo eso afecta a las emociones, ¿no? Entonces, no podemos negar las emociones, están ahí, son reales, somos humanos, ¿no? Y como somos humanos, pues sentimos, Claro. ¿no? Estamos vivos, sentimos, entonces, claro, es normal. No me levanto todos los días contenta, no me levanto todos los días motivada para hacer cosas. Hay días que no, que estoy diferente, que mis emociones son otras, ¿no? Luego tenemos que sumar el factor convivencia, ¿no? El factor convivencia también es muy importante. De repente, pues
hay gente que tiene la posibilidad de tener un espacio más grande, tener un jardín, pero hay otras personas que viven en un espacio más reducido, son muchos integrantes en la casa, son las 24 horas del día todos juntos, ¿no? Entonces no hay ese espacio, ¿no? Para coger aire y pensar en lo que está pasando, ¿no? Y claro, aquí entra la alimentación. Claro, o sea, que digamos que no es la alimentación y la emoción, ¿no? Sino que, como bien explicabas, hay un montón de elementos que influyen al final sobre la decisión que voy a tomar yo hoy, por ejemplo, para comer. Claro, ¿no? Más aún en estas circunstancias donde yo he cambiado, cualquier persona ha cambiado completamente sus hábitos y evidentemente no voy a escoger probablemente para comer lo mismo que comería, por ejemplo, en mi día a día, ¿no? Donde yo me voy a cocinar el tupper para comer en el trabajo, ¿no? Y lo voy a hacer en base también a cómo yo me siento, ¿no? Cómo yo me siento ante las circunstancias, ¿no? Y si yo ante estas circunstancias tengo sentimientos o tenemos sentimientos de desazón, ¿no? De incertidumbre, pues aquí poco se habla de esto, ¿no? De que al final va a tener una relación directa y toda esta situación, ¿no? Económica, laboral, en todos los sentidos, esto va a influir evidentemente, aunque no se hable en cómo yo voy a escoger incluso lo que voy a comprar, ¿no? Para los alimentos que yo voy a comprar en el súper o los que voy a cocinar, ¿no? Claro, y entonces, claro. Donde tú nos puedes... Claro, influye mucho porque tú piensas que de repente, ¿no? Tu economía se ve mermada y por tanto... la compra que tú haces es mucho más limitada, ¿no? Después, como no puedes salir de casa, muchas veces no tienes acceso a todos los alimentos que te gustaría tener en ese momento, ¿no? Yo, por ejemplo, me siento afortunada porque vivo en un pueblo pequeño y me pueden traer la verdura a casa, la compra a casa y fruta de calles, pero esto no pasa en la ciudad grande, ¿no? Entonces está como todo más limitado. Por el otro lado, como te decía, vamos también mucho a lo práctico, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo son los niños. Cuando hay niños en casa, ¿no? Muchas veces en el cole se comen lo que hay, porque están en el cole y como los otros compañeritos lo comen, pues se adaptan, ¿no? Y bueno, más o menos ahí pues van comiendo. Pero en casa es diferente, en casa hay más confianza, ¿no? Entonces, como hay más confianza, pues si no me gusta una cosa, pues, ¿no? Busco la manera de conseguir que me den aquello que me gusta, ¿no? Y entonces también es verdad que como nosotros, adultos, no estamos, a veces sí que tenemos nuestro día bueno, pero el día que no tenemos aquel día tan bueno, ¿no? Es como, vale, ya no quiero más cosas que me carguen el día, por tanto, pues mira, hoy hacemos la pizza, ¿no? Claro. Es verdad, puedes hacer la pizza, lo que pasa es que debemos elegir cómo hacer esa pizza, ¿no? Si en lugar de hacer una pizza comprada ya en el supermercado, pues la elaboro yo, la amaso yo con una harina más integral, si le ponemos verduras, si le ponemos un tomate que nosotros hemos preparado, pues claro que puedes comer la pizza y es bueno, incluso es necesario. Claro, sí. Solo tenemos que cambiar el concepto de cómo lo hacemos. Al final, yo creo que aquí incluso podríamos buscar la parte positiva del hecho de pasar tanto tiempo en casa, ¿no? Por el hecho de que, claro, a lo mejor, pues como te comentaba antes, yo habitualmente pues me tenía que hacer el tupper para comer entre trabajo y trabajo, ¿no? Con lo cual, pues aquello que llegas a última hora a casa, te haces la comida rápido, el tupper, cosas prácticas porque tampoco puedes elaborar mucho, ¿no? Pero ahora que muchas personas estamos en casa y tenemos más tiempo, precisamente en lugar de recurrir a alimentos precocinados, ¿no? O que ya están preparados y demás, podemos incluso pues invertir un poquito más de tiempo en esta elaboración que va a ir a favor de una alimentación saludable, ¿no?
Sí, sí, evidentemente, ¿no? Entonces, es el tiempo que nosotros invertimos. También aquí hace falta organización, porque sí que es verdad que mucha gente está en casa, pero también está trabajando desde casa, Claro. ¿no? Sí, Y están trabajando desde casa y a lo mejor también tienen niños que antes iban a cole o a la guardería y ahora están en casa. Entonces, claro. es verdad que sí, que estamos en casa, pero que a veces falta tiempo, ¿no? Entonces aquí sí que es importante una buena organización, es decir, bueno, destinar un día a la semana o dos para comprar y el día que compramos y cocinamos, por ejemplo, si un día hacemos una crema de verdura, pues hacemos el doble o el triple. Si tenemos espacio podemos congelar y entonces eso ya nos sirve el día que vamos un poquito más apurado para sacar ese alimento, ¿no? Y ya tenerlo preparado. Entonces sí que es verdad que mucha gente está en casa y que representa que debería tener más tiempo, pero a veces no pasa, ¿no? O al menos en el ámbito que yo conozco, o a mí misma, ¿no? A veces tengo tantas cosas a hacer por trabajo, por formaciones, por cosas, porque intentamos continuar este ciclo, pues nos faltan horas. Entonces esta organización también es importante y de alguna manera nos hace mantenernos como despiertos en que nuestra vida no se ha paralizado, que nosotros seguimos diferente a como estábamos funcionando, pero seguimos, ¿no? Entonces también sí que es importante el poder hacer este plan de organización y distribuirnos, pues el día que destinamos a comprar y cómo nos organizamos o cómo vamos a preparar los platos, cómo vamos a incluir la verdura y lo que te digo, hay veces que nosotros necesitamos tomar, el cuerpo nos lo pide, según nuestro estado emocional, el cuerpo nos pide. Entonces nosotros tenemos que hacer como un análisis y decir, bueno, yo puedo, pero tengo que tener en consideración otras cosas, ¿no? Antes hablabas del movimiento. Sí. Claro, nosotros, nuestro ritmo ha cambiado, estamos en casa, ¿sí? Estamos activos, pero estamos en casa, pero nuestro nivel de actividad no es el mismo que cuando nosotros salimos a la calle. Desde el momento que nosotros estamos en casa, nuestro gasto energético es menor, ¿sí? Que digamos, bueno, pero estoy atendiendo a los niños, pero estoy limpiando la casa, pero estoy organizando, pero no es lo mismo, ¿sí? Aunque yo fuera de esta situación no hiciera ejercicio, no hiciera actividad física, seguramente salgo a comprar, voy al trabajo y me dirijo en metro, o sea que estoy haciendo una actividad extra que ahora no hago, independientemente de que sea una persona más activa en cuanto a hacer ejercicio o no, ¿sí? Entonces, claro, no podemos seguir comiendo de la misma manera que estábamos comiendo antes, debemos reducir la cantidad de lo que comemos, o sea, comer la mitad de lo que comemos. Claro, incluso cambia el enfoque de lo que viene siendo la consideración del sedentarismo de ahora, momento de confinamiento, a lo que consideramos sedentarismo cuando no había confinamiento. Claro, cambia totalmente, sí, sí. Cambia el enfoque. Y por eso ahora cuando hablamos de ejercicio, o sea, no hablamos de decir, no tengo que tener una rutina de hacer lo que hacía antes. A lo mejor si iba 3 veces a la semana al gimnasio 1 hora o salía a correr 2 días a la semana o iba a clase de baile y bailaba 3 horas a la semana. O sea, todo este concepto ha cambiado, ¿no? Entonces, el movimiento parte desde que el cuerpo lo necesita, porque si no, si yo me alimento bien, imaginemos que bueno, estoy muy regulado emocionalmente, me estoy alimentando bien, pero no me muevo, mi cuerpo también empieza a sentir esto, ese aletargamiento, ¿no? Y también afecta a mi estado de ánimo. Porque empiezo a sentirme débil, porque empiezo a sentir que los músculos me duelen, ¿no? Entonces, tampoco se trata ahora de decir, bueno, ahora es que me compro una cinta para correr. No, porque es que, seamos sinceros, tampoco lo haremos. Claro. Lo haremos 2, 3 días, pero... Claro, pero claro. entonces es usar herramientas que se nos ofrecen, que ahora
tenemos un montón por las redes, incluso nuestro compañero Alberto Tura, que es fisio y también es graduado en medicina china, ¿no? Que él está haciendo unas clases de Qigong y pilates también, ¿no? Entonces es decir, bueno, 15, 20 minutos al día que yo pueda dedicar a estirar mis músculos, a estirar mi cuerpo, ¿no? Y eso hace que mi estado de ánimo ya cambie, ¿no? Por el hecho de activar, de dar vida, ¿no? De prestar atención a mí, ¿no? A lo que está pasando dentro de nosotros. Sí, sí, al final es que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque desde mi punto de vista también es un poco en mi día a día, de que al final no es centrarnos en voy a alimentarme bien, ¿no? No observar o no prestar atención a otros elementos importantes, ¿no? de nuestro día a día. Al final, pues de momento hasta el momento de lo que hemos estado comentando es la importancia, ¿no? del movimiento en combinación con esto que decías, ¿no? Para poder alimentarme bien, una de las cosas muy importantes también es el hecho de saber organizar mi día a día para poder encontrar el tiempo, que tiempo al final sí que hay, ¿no? Que sí que es verdad que yo me doy cuenta, ahora haciendo cosas, ¿no? Pacientes, trabajos, máster, formación y demás, me doy cuenta que los días pasan como si nada, ¿no? Pero que no es lo mismo si tú te planificas un poco la organización de lo que va a ser tu día, aunque estés en casa, aunque veas que tienes todo el día por delante, así no planificas nada. Entonces llega a lo mejor la hora de comer y dices, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces acabas haciendo a lo mejor algo rápido y deprisa y corriendo y que acaba siendo pues un alimento que no está elaborado a lo mejor o que no es lo más adecuado para el momento. ¿No? Entonces, ante todo, movimiento, ¿no? Activación, pero activación desde la motivación. Desde la motivación, haciendo aquello que te gusta, ya sea poniendo la música que te gusta y poniéndote a bailar 10 minutos, da igual. Porque eso es lo que va a hacer que tu ánimo se restablezca, cambie, ¿no? Sí, porque al final hay esa relación, ¿no? Alimento-emoción, pero sin esa combinación con, por ejemplo, esa parte de la actividad física, ¿no? Del movimiento. Bien sabemos que al final, si yo hago algo que me motiva, independientemente de lo que sea, ¿no? Si es físico, no físico, si incluso mañana hablaremos con nuestra compañera Marta Gil, ¿no? La neuropsicóloga, también cómo estimular cognitivamente, no solamente físicamente, ¿no? Exacto. Que tenemos que vernos desde una forma holística, ¿no? Contemplándonos desde todos los aspectos, ¿no? A nivel biopsicosocial, a la persona. Entonces, esa parte de que sabemos, y porque a nivel neurocientífico lo sabemos, que cuando nosotros hacemos algo que nos motiva, se activan una serie de procesos, ¿no? A nivel neurológico, se activan una serie de hormonas, ¿no? Nuestro sistema endocrino, que favorece precisamente a que nuestras emociones cambien, ¿no? Que quizás emociones negativas se transformen en positivas porque estamos realizando una actividad física, no física, cognitiva, que está ayudándonos a transformar, ¿no? Esas emociones que de alguna manera nos genera ahora toda esta situación en algo pues positivo, agradable, ¿no? Porque estoy enfocada hacia algo que me ayuda, ¿no? Hacia algo que me genera una sensación de bienestar, de porque me gusta, ¿no? Y a partir de ahí, desde ese punto, yo creo, corrígeme si me equivoco, es donde tenemos que pensar, vale, pues ahora he trabajado esa parte y desde esa parte yo escojo qué alimentación voy a tomar, ¿no? Porque si yo estoy, por ejemplo, tumbada todo el día en el sofá, viendo la televisión delante de la pantalla, probablemente mi nivel de motivación o mi nivel de bienestar, claro, va a llegar a un punto que claro, yo voy a escoger la alimentación y voy a decir, no me apetece nada, ¿qué es lo que hago? Lo primero que cojo, ¿no? El rol que voy a tomar en mi día a día va a ser distinto, ¿no? Por tanto, pues sí, yo creo que de todo esto a destacar esa parte de motivación con las actividades de la vida diaria para poder vincular nuestra alimentación a nuestro estado de ánimo, ¿no? Exacto. Y también como comentábamos al principio, ¿no?
si yo, mi manera de alimentarme, por ejemplo, es siempre a base de alimentos que son más procesados, que son más ricos en grasas que consideramos no tan saludables, ¿qué pasa? Acaba habiendo una saturación del sistema, una intoxicación del sistema, digamos, ¿no? Sobre todo que afecta a la parte hepática, ¿no? Entonces, claro, cuando esta parte hepática se ve afectada, surgen unas emociones más negativas, ¿no? Hay cierto negativismo en nosotros, ¿no? Surge la agresividad, surge la ira, ¿no? Que son emociones que forman parte de todos nosotros, ¿sí? O sea, que ya no solo es lo que decía antes, ¿no? En el sentido de que voy a estar desmotivada, no me va a apetecer, sino que van a surgir otro tipo de emociones que también son negativas y que además son también muy disruptivas con nuestro entorno, ¿no? Si convivimos con alguien, por ejemplo, o... Exacto. No, para uno mismo, por supuesto, porque el hecho de vivir, por ejemplo, en la rabia, el de vivir en un estado de agresividad, pues evidentemente va a ser muy negativo para la persona, pero también para su relación con el entorno, ¿no? Ahora mismo, además, que estamos compartiendo muchísimo tiempo, quizás, pues mira, cada uno en su situación, hay personas que viven solas, ¿no? Hay personas que viven en familia, y la convivencia, por ejemplo, en familia, si la persona pues vive esta situación desde un punto de vista de la rabia, de la agresividad y demás, es lo que va a transmitir también en su entorno, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y esto va a crear, al final, dejamos de ser empáticos, ¿no? Porque todo esto afecta, o sea, cómo nosotros estamos afecta a nuestro entorno, ¿no? Si nosotros tenemos emociones de las denominadas negativas, ¿no? Porque al final yo no considero que sean emociones negativas y positivas, pero emociones que nos afectan, y esto acaba afectando nuestro entorno. Si yo me encuentro mal, si yo no le veo sentido a nada, si yo creo que todo está mal, pues claro, al final lo acabo contagiando a los otros integrantes de mi casa, ¿no? Entonces, claro, resulta negativo para el entorno y surgen otros conflictos que claro, no acaban siendo saludables. Por eso es esa escucha, ¿no? De decir, bueno, realmente no es que yo, porque coma otros alimentos, vaya a dejar de sentir esa emoción. ¿Sí? También tenemos que entender esto, ¿no? Todos nosotros, en mayor o menor medida, tenemos emociones en algún momento de nuestra vida o de nuestro día, ¿no? Que son diferentes. Entonces, estas emociones se van a ver más o menos disminuidas también en función de cómo nosotros estamos a nivel metabólico, a nivel físico, ¿no? Y a nivel emocional. Entonces, yo puedo sentir en este momento enfado, ¿sí? Pero si yo soy capaz de reconocer que tengo ese enfado, ¿no? Si soy capaz de observarlo desde un estado saludable, puedo ser consciente de dónde viene. Por tanto, una parte importante es el aceptar esa emoción, ¿no? Aceptar la emoción, y aceptar que la tenemos, porque claro, muchas veces tenemos la emoción pero la negamos. Claro. Entonces, acepto esa emoción, yo sé que está. Y hoy me permito sentirla. Y está bien, y sí, hoy estoy más enfadada. Pero es hoy. Sí, por tanto, claro, esto es muy interesante lo que dices, porque al final es como que siempre tenemos esa óptica de lo que decías, emoción negativa o emoción positiva. Negativo no, siempre positivo, ¿no? Y a veces, si esas emociones están ahí, es porque a veces son necesarias y tenemos que verlo desde el punto de, pues lo que dices tú, me siento así, vale, me siento así, lo acepto, y quizás si esa emoción ha fluido, es por alguna razón y tengo que pensar en cómo puedo enfocar la situación, porque eso denota de alguna manera algo que está pasando dentro de mí que debo atender y que probablemente debo trabajar, ¿no? Sí, o mínimamente atender y cuidar, ¿no?
Porque claro, también aquí entra en juego ese autocuidado, ¿no? Claro. Aquí también entra en juego la prosodia, algo que muchas veces no tenemos en cuenta y es tan importante, ¿no? No solo para con nosotros, sino para con nuestro entorno. Y en estos tiempos es donde más importancia se le tiene que dar. Esto seguramente nos podría hablar mucho nuestra compañera logópeda, pero es algo que se ha de tener en cuenta, ¿no? Entonces todo está vinculado. Entonces es cómo me alimento, Claro. cómo me movilizo, cómo movilizo mi cuerpo, cómo hago para que la energía de mi cuerpo fluya, ¿no? Cómo estoy emocionalmente y cómo atiendo esas emociones, ¿no? Claro. Es situarse desde, o intentar cambiar el punto, ¿no?, desde el cual me sitúo para, pues al final, para escoger cuál va a ser mi alimentación, ¿no? Exacto. Evidentemente, siempre pues tenemos el recurso de que podemos recurrir a un profesional como tú que nos puede, ¿no?, ayudar a enfocarnos si tenemos alguna duda al respecto. Pero bueno, es muy interesante ver que también el trabajo está en nosotros mismos. Y que si cambiamos un poco lo que viene siendo el enfoque, ¿no?, de la situación que estamos viviendo, pues también podemos cambiar el enfoque, a lo mejor, de nuestra alimentación. Sí, sí. ¿No? De hecho, claro, hay muchos alimentos, por ejemplo, generalmente ha habido bastantes estudios en cómo la alimentación afecta a la emoción y cómo la emoción afecta a la alimentación. Y en la mayoría de estudios concuerdan que en muchos casos se encuentra una deficiencia de zinc y una deficiencia de cobre. ¿Vale? Y esto afecta, ¿no?, a nuestro sistema y hace que, por ejemplo, pues disminuyan los niveles de serotonina, también de oxitocina, ¿no? Entonces, sería importante también incluir en nuestra alimentación este tipo de micronutrientes, que al final no son muy complicados, ¿no? Aquí quizás, ahora por lo que diré, entraré en conflicto con otros colegas que defienden otro tipo de alimentación. Tú me conoces y sabes que yo soy abierta a todos los tipos de alimentaciones y respeto a cada uno que se alimente de la manera que considere, siempre que sea saludable, ¿no? Entonces, no me decanto ni por una alimentación macrobiótica, ni vegetariana, ni paleolítica, simplemente que uno tiene que comer desde el sentir, ¿no? Y nosotros, si al final aprendemos a escucharlo, nuestro cuerpo nos pide en cada momento lo que necesitamos. Hay momentos que necesitamos más proteínas, hay momentos que necesitamos más hidratos. Bueno, tenemos que atender esa necesidad y buscar la manera más saludable de satisfacerla, ¿no? Entonces, por ejemplo, el zinc, por ejemplo, está disponible en muchos alimentos. El problema es que muchas veces nosotros lo consumimos combinado con alimentos muy ricos en fitatos o ricos en fibra. Y eso hace que se inhiba la absorción del zinc. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, sería importante consumir zinc en forma de lácteos o en forma de proteína animal. Sobre todo carne vacuna, ¿no?, que es la que más tiene. Pero sí que alejado, por ejemplo, de cereales integrales para evitar este problema que se inhiba la absorción del zinc. Y el cobre, pues, se encuentra más en algunos tipos de legumbres como guisantes, lentejas, y lo encontramos más en pescado y marisco, ¿vale? Quizás ahora pescado y marisco está un poco más difícil de consumir, pero sí podemos consumir más legumbres, ¿no? Entonces, bueno, sería una buena manera también de incluirlos en la alimentación. Y esto también nos ayudará, ¿no?, a encontrar nuestro equilibrio, ¿no?, en todos los aspectos.
Entonces, bueno, creo que es importante prestar atención a lo que comemos, comer desde el sentir, pero intentando entender por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y cuando yo tengo que elegir un alimento, es verdad que a veces mi cuerpo me dice, necesito comer chocolate, ¿no? Típico de las mujeres cuando estamos en periodo menstrual, ¿no? Sí, necesito chocolate. Totalmente. ¿Vale? Entonces, vale, muy bien. Si nosotros, hay una demanda del cuerpo y nosotros negamos esa demanda, o sea, la negamos, pues hay como más deseo de obtener aquello que yo no puedo obtener, ¿no? Entonces es como, ¡guau! Viene la desesperación y de repente asalté el armario, ¿no? Y me comí, pues, el chocolate, ¿no? Claro. Y claro, entonces luego entramos en otro proceso que es, ostras, me he comido el chocolate, como me lo he comido en un estado de desesperación, ¿no? Me he comido más de la cuenta. Te sientes mal, te sientes mal y entonces ya luego te saltas la comida porque claro, como ya me he comido el chocolate, ¿no? Esto es el ciclo normal y a todas nos ha pasado en algún momento. Sí, entonces, sí. Lo importante es, vale, mi cerebro me envía un mensaje, o mi cuerpo me envía un mensaje, necesito chocolate, necesito algo dulce, en este momento necesito compensar esto que estoy sintiendo. ¿Vale? Bien. Muy bien, pues bueno. Lo siento. Entonces, ¿qué hago? Vale, perfecto. Lo reconozco, como lo reconozco, vale, puedo elegir. Bien, yo puedo tomar chocolate, pero a lo mejor... Ay, creo que se ha acabado. Ya está, ya está. Sí, es lo que hablábamos antes de las entradas de ella. Sí. Vale. Entonces, sí, ¿qué pasa? Que yo el chocolate, si yo acepto que vale, que mi cuerpo me está pidiendo eso, digo, vale, pues ok, yo entiendo que mi cuerpo me está pidiendo chocolate, hay una necesidad, ¿no? Cuando estamos premenstruales estamos más sensibles. Bien, voy a intentar darle eso, pero eligiendo o un chocolate más puro, ¿sí? O tomando otro alimento que supla, que sea dulce, pero que sea saludable. En lugar de tomarme una cucharada de azúcar, por ejemplo, pues me tomo un dátil. Sí. Una vez más, entonces, Miriam, lo que estoy viendo es que debemos ser previsores y previsoras, sobre todo, ¿no? Ya no hablando desde el tema organizativo, ¿no? De ser previsores en cuanto a tener tiempo, organizar nuestro tiempo para poder elaborar la alimentación, sino también para conocernos mejor a nosotros mismos. Y ante estas posibles situaciones, en el caso de las mujeres, ¿no? El síndrome premenstrual y todo esto, tener este tipo de recursos, saber que pues, si yo voy a tener cierta apetencia por el chocolate, pues buscar un chocolate más puro, más sano o alimentos que puedan suplir ese mismo chocolate, ¿no? Que puedan saciarme de la misma manera que ese chocolate, que a lo mejor va a ser más insano porque tiene más azúcar, porque tiene leche, ¿no? Porque tiene una serie de elementos que van a ser nocivos para mi salud. Entonces, claro, aquí es como a mí me viene en mente, ¿no? El hecho de que no solamente nos pasará a nosotras, el hecho de las mujeres, ¿no? En esta situación, sino a nivel general a todo el mundo, el hecho de que tenemos ansiedad, ¿no? Esta sensación de tenemos ansiedad, abrimos la nevera, cogemos lo primero que pillamos y luego viene la emoción, ¿no? De arrepentimiento, de me siento mal porque he comido esto, no tenía que haberlo comido, ¿no? Y ahí es donde me gustaría destacar esto, ¿no? Por lo que tú estabas explicando, el hecho de prevenir, conocer un poquito más pues estas situaciones que se pueden dar, ¿no? De, pues mira, me pasa siempre que a lo mejor a medianoche, por decirte alguna cosa, me entra el hambre y tengo ganas de comer, abro la nevera y cojo, por ejemplo, no sé, me invento, ¿no? Cojo el queso, cojo cualquier cosa, ¿no? Y entonces, ante estas situaciones, pues el hecho de entendernos, conocernos, conocer también la amplia
gama de alimentos que tenemos que pueden sustituir o que pueden complementar ante esta situación pues esta ingesta que hacemos, ¿no?, de alimentos. Y por otro lado también el hecho de en algún momento preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Qué me levanto a las tantas, ¿no?, de la noche y mi sentimiento de ansiedad me genera el ir a buscar un alimento, ¿no? Por un lado, buscar esta parte de intentar suplir por alimentos más saludables, ¿no? Alimentos, pues no sé, ahora que está muy de moda, ¿no?, el tema de los no procesados también, no sé qué opinarás tú de eso, ¿no? Pero también el buscar qué hay detrás de esa reacción que yo tengo, ¿no? Exacto. ¿Qué hay detrás de eso que sucede, ¿no?, de esa conducta y cómo podemos llegar a no solamente suplir con una alimentación más saludable, sino llegar a entender por qué me pasa esto, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa emoción que me genera tener esta conducta y cómo podemos trabajarla, ¿no? Cómo podemos hacer que esta emoción desagradable o menos agradable, pues poder llegar a reconducirla, ¿no? Sí. Aquí siempre es desde la escucha interna, ¿no? Nosotros lamentablemente hemos como excluido esa parte de nosotros, ¿no? Y es un proceso que se ha ido dando por el estilo de vida, por la manera de funcionar, ¿no? Entonces no nos detenemos a pensar qué está pasando. Y muchas veces la ansiedad viene generada o porque hay una falta de nutrientes en el cuerpo o porque hay otras emociones asociadas que de alguna manera se están acoplando, ¿no? Y nos están llevando a ese estado. Entonces nosotros, hay muchos momentos que cuando nos surge la ansiedad es como, voy a usar, este es mi amigo, tiene algunos arañazos, ¿no? Porque no es perfecto, ¿no? Le pasa de todo, no es perfecto. Y bueno, pues le pasan cosas, ¿no? Mira, aquí tiene algún parche también, ¿no? Pues bueno, es así, es humano, ¿no? Entonces, como no es perfecto, pues yo lo tengo de amigo. Porque así nos complementamos, porque yo tampoco soy perfecta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, cuando estamos en un proceso de ansiedad, es como si tuviéramos una nube aquí, ¿no? Entonces, yo estoy aquí con mi ansiedad, con mi cosa, y solo sé que mi circuito me está pidiendo que tengo que hacer algo. Lo más rápido, lo más accesible para mí es la comida. Claro, es la manera de saciar, ¿no?, una emoción. Es rápida, es muy rápida. Lo otro me implica pensar, reflexionar. Y a veces es que, claro, ese pensar, ese reflexionar tiene que ver con una toma de decisiones. Y esa toma de decisiones tiene que ver con que puede gustar o no gustar. Claro. Y ese gustar o no gustar, tiene que ver en que cómo nosotros nos vemos y cómo nos ven nosotros, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si yo en ese momento tengo la capacidad de separarme, ¿no? De abrir este espacio, dejar que pase el aire, ¿no? Y de repente mirarme, ¿no? Y entrar en diálogo conmigo misma, de decir, ¿qué está pasando? ¿Esta ansiedad realmente tienes ganas de comer? Pues, o está supliendo, ¿no?, una emoción. O es que está habiendo una carencia interna que no estás queriendo afrontar. Claro, aquí es donde está el esfuerzo de cada uno, ¿no?, en ponerse o colocarse desde esa tercera persona, ¿no?, desde una tercera persona que te observa y que eres tú misma, ¿no?, que eres tú misma y te preguntas, ¿no?, y entras en ese diálogo interno. Bien, supongamos que sí, que tengo hambre. ¿Qué quiero comer? ¿No? Porque tenemos que distinguir si ese hambre es físico, si ese hambre es emocional. Puede ser que realmente tengamos hambre, hemos pasado muchas horas delante del ordenador, nos hemos olvidado otra vez el autocuidado, ¿no?
¿no? De que tenemos unos horarios, de que tenemos que intentar comer a unas horas determinadas, para que nuestro cerebro también se mantenga nutrido, ¿no? Claro. Entonces es, bueno, vale, tengo hambre, pues bien, entonces es momento de parar y momento de pensar en qué voy a comer. ¿Es emocional? Vale. ¿Qué me estás pidiendo? Chocolate, una hamburguesa con queso, de estas que rebosan y mayonesa, no sé qué. Ok, vale, mira, la hamburguesa con la mayonesa que rebosa no te lo voy a dar, pero te voy a dar una hamburguesa con lechuga, tomate y solo con una liesta de pan. Una rodaja de pan, ahora me salió en catalán. Vale. Entonces, no es que se lo estoy negando. Te lo estoy dando realmente. Te lo estoy dando, pero te lo estoy dando de una manera más sana. ¿Sí? Claro, porque lo complicado es cuando ya estás en esa situación, lo que dices, con la nevera abierta y a medianoche, ¿no? Que pues el ejemplo que he puesto antes. Claro, ahí sí que es cierto que a cierto punto puedes decir, bueno, voy a intentar entender, ¿no?, el porqué de esta situación, pero en ese momento a mí lo que me apetece es comer, ¿no? Y sí que es verdad que esto que comentabas, que yo nunca lo había visto desde este punto de vista y es súper interesante. El hecho de tener la capacidad, ¿no?, o trabajar ese sentirse a uno mismo para entender si mis ganas de comer o mi hambre viene porque realmente necesito comer, porque mi estómago, ¿no?, y mi cuerpo me lo pide, o porque es una necesidad emocional, ¿no? Y ahí, pues, ese punto de poco a poco, ¿no?, ir trabajándose en el conocerse a uno mismo y entender el por qué me sucede esa conducta reiterativa, ¿no?, de me levanto y necesito esto en este momento. Pues bueno, por un lado, aceptarlo y suplir alimentos, o sea, el mismo alimento, lo que dices, la hamburguesa, ¿no? Pero quitándole la salsa, ¿no? Intentando adaptarlo un poco para que no sea un alimento puramente calórico, graso y nocivo también para la salud, ¿no? Y además luego esa otra parte, ¿no?, de decir, bueno, vale, pues me ha pasado, lo he aceptado, he sabido enfocar la situación intentando redirigirme hacia una alimentación más saludable, y luego esa parte de, vale, me sucede, voy a ver cómo de alguna manera yo puedo también emocionalmente cambiar esa conducta, ¿no? O sea, hay como las dos visiones, ¿no? Pero claro, llegado ese momento, yo con la nevera abierta pues necesito suplir, independientemente de tomar esa conciencia, ¿no?, que por supuesto hay que tomarla, de intentar modificar esa emoción y entender esa conducta y entender por qué me sobreviene esa emoción de ansiedad, pues también conocer o saber de esos recursos a nivel alimentario para poder reducir esa carga, ¿no? Esa carga de... Vale, sí. No, la verdad es que, a ver, al final tenemos en nosotros mismos muchos recursos, pero claro, a veces hace falta esta visión como la que tú nos das, ¿no?, a nivel profesional para entender el porqué de las cosas y para tener también, pues, más recursos. A ver, en esta situación, claro, yo creo que a mucha gente incluso le está pasando más esta situación que citaba, ¿no?, de necesito comer porque tengo incertidumbre, tengo miedo, y es la suplencia, ¿no?, la dosis rápida para paliar estas emociones, ¿no?, que nos de esto. Y además, bueno, no sé si realmente de alguna manera, tú antes lo has citado también, ciertos alimentos además que nos pueden ayudar ante esas emociones, ¿no? El zinc, has pronunciado algunos alimentos que incluso, esto es la otra cara de la moneda, ¿no? Porque hemos partido de necesitamos estar motivados, movernos para poder observar nuestra nutrición desde otro punto, pero luego la otra cara de la moneda. Si nosotros también conocemos las propiedades de ciertos alimentos, también pueden ser recursos en positivo, ¿no?, para ayudarnos a mejorar nuestro estado emocional, ¿no? Y de ahí, pues yo te quiero preguntar si existe alguna relación entre emoción-alimento, es decir, o realmente es más bien el hecho de la propiedad del alimento la que nos puede
la que nos puede llevar a un beneficio, o hay realmente una emoción concreta con un alimento concreto? No, desde mi punto de vista no. O al menos yo no lo considero así. Considero que nuestras emociones influyen muchas cosas y en ese influir de tantas cosas, la manera en que nosotros nos alimentamos tiene relación, ¿no? O si nosotros estamos aportando a nuestra dieta diaria todos los nutrientes necesarios para que todos los circuitos internos funcionen, ¿sí? Yo lo veo desde este punto de vista. Quizás otro profesional pues lo pueda ver desde otro lugar, ¿no? Pero de cómo yo lo veo es así, ¿no? Nosotros sabemos, porque nos lo dicen, porque nos informan, que tenemos que hacer actividad física, que tenemos que tomar frutas, que tenemos que tomar verduras, que tenemos que tener una alimentación variada, una dieta mediterránea o una dieta vegetariana, una dieta completa, ¿sí? Eso lo sabemos. Lo sabemos todos. Yo quiero decir todos lo sabemos. No hace falta ir al nutricionista para que te diga que tú necesitas tomar frutas y verduras, no necesitas ir al entrenador físico para que te diga que tienes que hacer ejercicio cada día. Sí, a veces es como una necesidad más bien emocional, pero en nuestro interior sabemos, ya tenemos esa información. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, no es un caso muy típico, ¿no? Y que yo me he encontrado mucho en consulta es el vínculo con la báscula, con la balanza, ¿no? La necesidad esa de pesarse 3, 4 veces al día, 5, después de comer, después de ir al gimnasio, después de venir, después. No es como, estamos ahí y nos frustramos. Porque, claro, en cada momento de nuestro día pesamos diferente. Cada día pesamos diferente, ¿no? Según lo que comemos, si hemos ido al lavabo, si hemos caminado más ese día o no. Entonces, depende de tantas cosas, si estamos premenstruales, si estamos con el periodo. O sea, depende de tantas cosas que, claro, acabamos entrando en un circuito que resulta dañino para nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos capaces de comprender, hay una diferencia entre el entender y comprender. ¿Sí? La importancia que tiene para mi sistema general el nutrirme, el cuidar de mí, el autocuidado, el respetar mi tiempo, mis horas, ¿no? Necesito unos horarios para comer, necesito unos horarios para descansar, necesito unos horarios para hacer vida social, ¿no? Necesito una serie de cosas que hacen que yo entienda el por qué tengo que tener una relación conmigo diferente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahora digo, ¿no? O sea, vale, muy bien, nosotros no salimos ahora a cenar fuera, porque sí es verdad que nosotros tenemos tendencia a hacer vida social fuera de casa. Culturalmente. Yo soy argentina y tengo raíces italianas, entonces, claro, estoy en medio de las dos culturas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hago más vida social, pero cuando yo vivía en Argentina o los años que viví en Brasil, por ejemplo, la vida social era en casa. Los amigos venían en casa, nosotros poníamos la mesa bonita para casa o incluso para nosotros mismos, ¿no? Yo ahora pienso, bueno, no vamos a cenar, pero el domingo pongamos la vajilla que usamos el día de fiesta, hagamos una comida especial, ¿no? Porque esto tiene tanta importancia también para nuestro estado de ánimo, ¿no? O sea, cómo nosotros las cosas nos entran por el tacto, por el olfato y por la vista, ¿no? No es lo mismo que yo corte la lechuga, la ponga en la ensaladera y ponga todo ahí mezclado, a que yo a lo mejor pongo una hoja de lechuga, le pongo un tomatito al lado, le pongo un trocito de queso, le pongo un huevo duro, hago un plato bonito. Claro. Ya cambia, o sea, mi visión de la ensalada, que estoy acostumbrada a ir, lechuga, tomate, todo revuelto, ya está ostras, qué plato más bonito. Ya cambia. Por tanto, también es un aspecto a tener en cuenta.
de cara a este vínculo del cual estamos hablando hoy, ¿no? De la nutrición y emociones, de la psiconutrición, el adornar, ¿no? El intentar poner el plato visualmente, ¿no? Y olfativamente, ¿no? Y también, o preparar la mesa, es el solo hecho de preparar la mesa. Poner el mantel bonito, sentarnos a la mesa a comer. Por lo tanto, nos recomiendas, ¿no? Guardar este adornar, ¿no? No necesariamente, simplemente el hecho de poner el mantel, poner los cubiertos, poner el plato, ¿no? No todo, como decías tú, ¿no? Revuelta la ensalada, sino intentar ponerlo para que nos entre por la vista, ¿no? Y aunque sea pues, un alimento que a lo mejor, pues igual, no sé, sería mejor, pues, o me apetecería más a lo mejor una pizza, ¿no? Una pizza, que también, como hemos dicho al principio, pues si me apetece, pues voy a elaborar una pizza, mejor que una que ya esté preparada, congelada o refrigerada, ¿no? Pero esto es muy, muy, muy importante, ¿no? Según lo que tú estás diciendo, el hecho de pensar en no solamente me toca comer, voy a hacer algo, me lo como y ya está, sino valorar también el momento del sentarte a comer. Claro, la manera en cómo me relaciono, ¿no? Mira, una de las cosas que siempre acusamos cuando estamos en la vorágine nuestra es no poder comer con nuestros seres queridos. Generalmente no nos vemos, a veces coincidimos en la cena, hay días que... Y el fin de semana la tendencia es te vas a comer fuera, ¿no? A un restaurante bonito. Claro, si lo ponen los otros. Lo hacen los otros, pues si el restaurante bonito lo podemos hacer en casa, ¿no? Y ahora tenemos la oportunidad de comer en familia. Sí, y además, tenemos la oportunidad de cocinar juntos y si tú no puedes preparar la ensalada pero la puede preparar tu pareja o tu marido o lo puede preparar tu hijo o tu hermano, da igual, ¿no? Los integrantes que estén en casa, pues repartir las tareas, ¿no? Y es esa comunión de todos juntos estamos haciendo por todos, ¿no? Porque somos todos, al final somos todos. Sí que es cierto que al final, pues eso, tenemos que intentar ver los aspectos positivos de todo esto y aprovechar pues aquellas cosas que habitualmente no podemos hacer, tanto en relación a esto, ¿no? El preparar la mesa, el elaborar la comida, como en otras actividades, como actividades pues más de movernos, ¿no? Como también decíamos antes. Y bueno, y en relación a esto, también me viene a la mente por el hecho de que pues habitualmente trabajo con personas con alta dependencia y pienso que en esta situación pues hay muchas personas, los cuidadores, ¿no? Que precisamente no tienen, y más ante esta situación, ¿no? Que se han reducido mucho los recursos y las ayudas para las personas que viven en su domicilio con una persona con alta dependencia. Claro, ¿cómo le recomiendas tú a estas personas que son los cuidadores, que son los que llevan la carga en casa? ¿Desde qué punto de vista le recomendarías el cuidar su alimentación? Aquí hay dos líneas de enfoque, ¿no? Está el cuidador de primera línea que ahora mismo está al 100%. Entonces, la sugerencia no es pedirles a ellos que se autocuiden porque es algo muy complicado que por más que quieran no pueden hacer. Entonces aquí el mensaje básicamente es para su entorno, para las personas que convivan con ellos, ¿no? De la importancia, ¿no? De que cuando lleguen a casa tengan un plato de comida saludable, que tengan un espacio para descansar, un momento para estar en ellos, porque claro, el efecto siguiente a eso, al no cuidado, cuando uno es cuidador, no es que al final tú caes. Claro, sí, al final... Al final caes porque es imposible sostener, o sea, tú vas sosteniendo para el otro, pero claro, si tú no te sostienes o no hay nadie que te pueda sostener a ti, al final caes. Muy interesante y que bueno, nos afecta, yo creo, a todo el mundo. Pocos nos salvamos bueno, yo no me salvo personalmente, pero pocas personas se salvan de que nos afecte de alguna manera, pues emocionalmente y en relación con nuestra alimentación, pues por la situación que estamos pasando, ¿no? Que estamos viviendo.
Entonces, bueno, nos habíamos quedado en este aspecto que tú estabas comentando referente a las personas, pues eso, que están ahora mismo trabajando fuera, ¿no? Que están enfrentándose pues a todos estos momentos desde ese punto de la lucha, ¿no? Los personal sanitario, las personas que están trabajando fuera, no solo sanitarios, sino pues las personas que trabajan en el supermercado, los transportistas, todos los que hacen posible al final que nuestra alimentación también llegue a nuestra casa, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. Entonces, Sí. desde este punto de vista, pues como tú bien decías, es verdad que ahora tanto estas personas como los cuidadores que cuidan a otras personas con dependencia en su casa, pues es cierto que es lógico que psíquicamente están enfocados completamente al servicio y el cuidado de otras personas. En este momento es como que no les podemos pedir más. Es difícil ponerles en la tesitura de decirles te tienes que cuidar a ti mismo, aunque también desde el punto de vista del entorno más cercano, pues lo que podemos hacer es cuidar nosotros, cuidar el entorno en la convivencia, las personas que conviven con estas personas que la están en este punto. Pues, como decías tú, pues intentar prepararle la comida, si puede ser, ¿no? Intentar ser pues un respaldo también a nivel emotivo, ¿no? Emocional. Sí, brindar, o sea, básicamente es promover el autocuidado, ¿no? El que esa persona no tenga otras preocupaciones más allá de la atención al otro, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay personas que están en casa cuidando a otras personas dependientes y que no hay nadie más en casa que pueda cuidar de ellos. Entonces, para ellos sí que es importante también la organización que hablábamos antes, ¿no? El intentar encontrar espacios y tiempos para su propio descanso, ¿no? Porque, claro, llega un momento que si no es imposible dar. O sea, si yo no estoy capacitado para dar, no puedo dar, porque lo que daré no será saludable. Claro. Entonces, es tan importante entender eso. Si yo estoy capacitado para dar, y si estoy capacitado para dar, ¿cómo puedo dar? Y si no llego a más, también el poder aceptar que no puedo más y pedir ayuda, ¿no? O sea, pedir ayuda y buscar recursos externos que puedan ayudarnos a llevar la situación, porque el cuidador tiene una tendencia, todos los que somos cuidadores natos, no es a dar. Pero claro, eso también nos absorbe a nosotros, ¿no? Y nosotros somos humanos. Y como humanos, pues tenemos que respetarnos. Y también sentimos, ¿no? Y también tenemos personas que están pasando situaciones a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, tenemos que lidiar con nuestro deber, con nuestra responsabilidad como cuidadores, pero también con nuestras propias emociones, con nuestras propias situaciones personales, que también hacen que nosotros, por más trabajados que estemos, por más que entendamos de emoción, como es mi caso, yo también me derrumbo, ¿no? También me afectan las cosas, también me llegan, ¿no? Entonces, yo no puedo dar si yo no estoy bien. Por tanto, es ese cuidado, ¿no? Entonces, saber cómo, en qué momento, hasta dónde, y si ya no puedo, también saber reconocer que ya no puedo. Que hay que buscar otros recursos. Por tanto, el mensaje es el de primero cuídate a ti mismo, ¿no? Exacto. Y en el caso de que seas una persona cuidadora, ¿no? Que estás al cargo, ya sea fuera, ¿no? O durante el confinamiento, al cargo de personas dependientes que necesitan de nuestra ayuda, pues saber, sobre todo, entender cuáles son nuestros límites, ¿no? Hasta dónde podemos llegar. No podemos abarcarlo todo, no podemos llegar a todo. Entonces, desde la autoobservación, ¿no? desde la conciencia, sobre todo en uno mismo, en la escucha de cómo me siento, respetarnos a nosotros mismos para, en primer lugar, para al final poder sentirnos bien
y poder pues también cuidar de los demás, ¿no? Exacto, exacto. Es importantísimo el autocuidado. Nos cuesta mucho. Sí, nos cuesta mucho. Entramos en ese rol, ¿no? De también, por ejemplo, en nuestro caso también es nuestro trabajo. Sí, el cuidado a otras personas es nuestro trabajo, y a veces se olvida esa parte. Porque entra también en todo esto, en los ciclos, ¿no? En los círculos viciosos que comentábamos al principio, que hacen que nos olvidemos de uno mismo y que no respetemos ese espacio en nuestro día a día para nosotros, ¿no? Para escucharnos, para saber qué es lo que necesitamos, en cualquier situación, ¿no? Que no solamente ya en el tema de confinamiento, sino también en cualquier situación del día a día ya nos pasa, pues con más razón en este momento. Ahora se acentúa más porque es algo totalmente diferente, algo a lo que no estamos acostumbrados, algo que nos crea mucha incertidumbre, ¿no? Y sabemos que es algo colectivo, ¿no? Entonces, en estas fases que comentaba al principio, ¿no? Hemos pasado diferentes fases, pero también ahora estamos llegando a una fase donde nos estamos preguntando, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿No? Entonces aquí es cuando es más importante también tener ese cuidado, ¿no? Porque esa incertidumbre pues también nos acaba afectando en cómo vamos a seguir, ¿no? Y ahora solo nos queda estar aquí ahora y nosotros tenemos una tendencia también al control, ¿no? Programarlo todo. Programarlo todo, ¿no? Mira, el jueves quedo contigo para cenar. Ahora no, ahora no sabemos qué vamos a hacer mañana, ¿no? Entonces es importante ese cuidado, tanto del que cuida, del que es cuidado, también para ayudar al que cuida, porque eso también es importante. A veces, claro, nos ponemos yo, mi necesidad, ¿no? Pero si yo también aprendo a autocuidarme, también voy a ayudar al cuidador. Claro, sí, al final es que el bien de uno mismo, que parezca que de alguna manera la solución siempre es volcarse, ¿no? Volcarse hacia la persona que lo necesita. También estamos haciendo un favor a nuestro entorno si nos cuidamos a nosotros mismos, que ya no es una cosa de, no, es que tengo que pensar en mí mismo, no es una visión ni mucho menos desde el egoísmo, sino desde la generosidad, no solo a uno mismo, sino también hacia nuestro entorno. Desde el altruismo, ¿no? Desde el altruismo. Porque para que nadie se sienta mal si piensa en uno mismo, si piensa en cuidarse, porque realmente no está siendo egoísta, está siendo generoso. Está siendo generoso porque está siendo altruista con otra persona, ¿no? O sea, si yo me cuido, estoy saludable, me encuentro bien, no salgo de casa, para evitar estar en contacto con personas que puedan estar contagiadas y pueda llevar esto a casa. Entonces ya no tendré que ir a un centro médico, ¿no? Entonces es como que todo está más cuidado, ¿no? Todo está más controlado, todos estamos más tranquilos, todos nos cuidamos en pos del otro. El problema es que tenemos que entender el por qué lo estamos haciendo. Más que entender, comprenderlo. Nosotros entendemos, porque entendemos, pero tenemos que comprender. Y para comprender tenemos que integrar. Y para integrar tenemos que hacer un trabajo. Entonces, yo puedo, si yo un día como verduras y noto que me encuentro bien, que me encuentro ligera, no estoy hinchada, que no tengo inflamación, que no tengo ardor estomacal, que estoy bien, pues, claro, para realmente ver ese bienestar a lo largo del tiempo, tengo que convertirlo en un hábito. Y para convertirlo en un hábito, tengo que practicarlo de manera diaria. Tengo que repetirlo, porque así es la manera que nosotros aprendemos, integramos y entonces ya comprendemos. ¿No? O sea, yo como sé que mi mamá me mima, se escribe con M, A y no sé qué, ¿no? Porque en algún momento estuve, ¿no? Lo típico, repitiendo, mi mamá me mima, y yo ya sé escribir mi mamá me mima, ¿no? Hasta que se integró. Hasta que se integró, ¿no? Entonces, con la alimentación es igual. Con lo que hablábamos de reconocer las emociones es igual, ¿no?
Todos negamos nuestras emociones, sobre todo aquellas que no nos gustan tanto, ¿no? Claro. Pero las tenemos, forman parte de nosotros, somos humanos. Sí, 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 sí. Al final el punto de partida es la aceptación, ¿no? Como... Claro, entonces las aceptamos, las miramos, tenemos un diálogo con ellas y eso al final repercute en nuestra manera de alimentarnos, repercute en nuestra manera de ver la vida, repercute en nuestro estado de ánimo, nuestras ganas de movimiento, porque estamos entendiendo y comprendiendo qué es lo que nuestro cuerpo necesita. La vaya, ¿no? Y diga, bueno, mira, hoy pues da igual, mira, me lo puedo permitir, o me puedo comer, yo qué sé, lo que te guste, el postre, el sasher con lo que quieras. Puedes hacerlo, porque no va a afectar en nada a tu sistema. Es una vez. El problema es que ya lo regulas. Claro, incluso es que psíquicamente es necesario romper un poco a veces estas reglas, ¿no? Porque también hay un proceso en el cual, como tú bien decías, que pasamos de debo alimentarme de manera saludable a es mi forma de vida, ¿no? Un paso de un punto a otro, ¿no? Hay un proceso y en ese proceso pues también están esas partes, ¿no? Es decir, bueno, pues necesito romper un poco con esas rutinas que me estoy marcando en ese proceso de integración hacia un hábito de alimentación saludable, ¿no? Sí, es bueno y es necesario, quiero decirte. Yo si un día me apetece tomarme unas olivas con unas patatas chips, me las tomo. Claro. Pero yo sé que eso en mi alimentación